Reciban saludos cordiales desde la Secretaría de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo FELAMPE. Es grato continuar con este ciclo de entrevistas a destacados miembros de la Federación que a lo largo de la historia de la misma han dejado su legado. Tenemos el honor esta tarde de contar con la presencia del Dr. Rafael Figueredo. Nació en Paraguay, es médico cirujano egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, médico con especialidad en nutrición de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, médico especialista en nutrición clínica y magíster de educación médica superior de la Facultad de Ciencias Médicas. Es coordinador general, docente del curso de posgrado Maestría en Nutrición Humana, director de la carrera de nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición SLAN en el periodo 2018-2021. Pertenece también a la Academia de Medicina de Paraguay y fue expresidente de la Sociedad Paraguaya de Nutrición durante el año 1992 y 1993 y perteneció a la Federación como presidente durante el año 2008 al periodo 2010. Contaremos también con la presencia esta tarde de otro destacado líder de opinión que también dejó su legado muy importante a través de la Federación, como es el doctor Mario Perma, médico nacido en Argentina, internista con especialidad en terapia intensiva y nefrología, con una brillante trayectoria, jefe de la unidad de terapia intensiva y coordinador de soporte nutricional del Hospital Italiano de Buenos Aires, así como también cofundador y presidente de la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral, de la FELAMPE durante el periodo 1991 a 1993, considerado uno de los cofundadores de la FELAMPE y de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, fellow de ASPE y autor de múltiples artículos docentes y de investigación. Estos destacados líderes de opinión serán entrevistados por uno de nuestros queridos y reconocidos médicos ecuatorianos como es el doctor Alex Vázquez García, doctor en medicina de la Universidad Central del Ecuador, especialista en cirugía general por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, especialista en cirugía oncoplástica por la Universidad de España, diplomado en la atención de pacientes al final de la vida. También participó o fue expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Nutrición Parenteral y Enteral, es docente de pregrado y posgrado de cirugía general y nutrición clínica, coautor de textos de trauma, cuidado crítico y cirugía oncoplástica, conferencista nacional e internacional. Estos destacados líderes de opinión que estarán esta tarde compartiendo con nosotros su trayectoria a lo largo de la Federación y el legado que nos dejan a las futuras generaciones pertenecientes a la misma. Sean ustedes bienvenidos y le abrimos esta tarde el corazón de la Federación hacia todos estos amigos que están deseosos de conocer a estos destacados líderes y su trayectoria y paso y legado a través de la Federación. Reciban la más cordial bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes, distinguido público asistente a la segunda reunión de líderes de opinión, entrevistas con corazón. Hoy en la tarde nos acompañan distinguidos profesionales, el doctor Mario Perma, PAS presidente de FELAMPE, el doctor Rafael Figueredo, PAS presidente de FELAMPE, y quien conducirá la entrevista, el doctor Alex Vázquez García, quien es PAS presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Nutrición. Bienvenidos, adelante. Queridos amigos, es muy emotivo para mí estar en contacto con ustedes a través de la red de Zoom y de la tecnología. Pues desde el principio fue tremendamente emotivo escuchar la entrevista con el doctor Escayón, hacer las referencias de Patricia Sabino. Yo me entrené en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, en la Pontificia Universidad Javeriana, y estuve muy familiarizado con Patricia Sabino y evidentemente con todos ustedes, porque ustedes han sido los fundadores en el desarrollo
del soporte nutricional, la terapia nutricional, el manejo del metabolismo en todos los pacientes clínicos, en todos los pacientes quirúrgicos y ahora en los pacientes críticos. Rafael, gracias por aceptar ser parte de este proyecto con la intención de recuperar la memoria histórica de FELAMPE. Mario, entrañable y con muchísimo cariño también dentro de la misma perspectiva, que ha sido contada por los líderes de opinión latinoamericanos de la Federación Latinoamericana de Nutrición. El interés en el soporte de la terapia nutricional o en la nutrición clínica, por lo menos en lo que cuando yo empecé toda mi formación durante la década del 90, estuvo en relación a la nutrición parenteral. Inicialmente esto lo hicimos con mucha fuerza y entre los cirujanos, soy cirujano general y cirujano oncólogo, aunque les parezca algo parcializado. ¿Cómo es el inicio, Rafael y Mario, cómo es el inicio de su interés por el movimiento de asociación de los profesionales en relación al soporte nutricional y a la nutrición clínica? Rafael. Sí, no sé si creo que Mario puede hablar antes y después porque pienso que vino antes Mario. Vos me estás tildando de viejo, ¿eh? Yo no estoy haciendo sesgos. Bueno, Alex, la pregunta es ¿cómo se involucra la gente en el soporte nutricional? ¿Esa es la pregunta? Sí. Los cirujanos y los clínicos, etcétera. La experiencia y el testimonio de ustedes. Bueno, yo te diría cómo empiezo yo. Yo hice mi residencia en medicina interna y después entré a trabajar en terapia intensiva. En terapia intensiva tenía dos jefes, Petrolito y Herrero, que habían pasado por lo de Francis Moore, habían ido a conocer cosas en Boston, y entre las cosas que trajeron la alimentación enteral, que en ese momento, estoy hablando de los años 70, era extremadamente rudimentaria. Yo empecé a tratar de mejorar un poco las cosas que ellos me habían enseñado, y en un momento determinado empecé a sacar a los enfermos también con alimentación enteral de la terapia intensiva al piso, y después tuve el problema de que en el piso había que entrenar a todo el mundo. Y en un primer momento los cirujanos no querían saber nada de que le dejáramos la sonda puesta. En ese momento teníamos sondas gruesas nada más, o las Levin, muy gruesas y muy duras. Y después de algún tiempo estos cirujanos se enojaban conmigo porque no les quería poner la alimentación a algún enfermo. Y en un momento determinado empezamos a retomar el tema de la alimentación parenteral, y pasó exactamente lo mismo. Empezamos con la alimentación parenteral en terapia intensiva y después la llevamos en algún momento en el piso, y después la tuvimos que traer de nuevo a terapia intensiva porque la enfermería y afines no nos daban la seguridad en las habitaciones convencionales. Y los cirujanos, por ejemplo, se nos enojaban porque no le queríamos dar alimentación parenteral al enfermo de ellos, etc. Bueno, eso fue en mi hospital. Esto fue en los años 70, 71, 72. Y así empezó, no sé si esa era la pregunta, y en ese momento, en los años 70, había en realidad dos grupos que hacían nutrición en los enfermos hospitalizados, dos grupos que de alguna manera lo habían desarrollado. Una era el doctor Rubianes y Lorenzino en un hospital, en el hospital Pirovano, y no, que Pirovano, no, no importa. Y otro éramos nosotros. Y éramos dos grupos que nos juntamos en un momento determinado para discutir aspectos, o sea, Rubianes y Basaluso, y en el primer congreso de terapia intensiva en el año 73 discutimos muy fuerte, y entonces, porque teníamos visiones distintas, tanto pro y no tan pro, y bueno, y ahí empezamos a armar un grupo de tal manera de discutir qué era lo que se debía hacer. Les pido que recuerden lo que era la bibliografía. No existía todavía en ese momento ni el JAPE, ni el Clinical Nutrition, ni Nutrition and Clinical Practice, ni ASPEN, ni ESPEN.
y entonces todo, y conseguir la bibliografía en ese momento no era nada fácil, y los libros eran muy poco dedicados al soporte nutricional. Entonces, tuvimos la suerte de empezar a agrupar voluntades para desarrollar un concepto que por cuestiones de número no fue tan importante dentro del ámbito quirúrgico ni del ámbito de clínica médica, sino dentro del ámbito de terapia intensiva. Entonces, la mayor parte de los que desarrollaron el concepto de soporte nutricional, al menos en Argentina, lo mismo que sucedió, por ejemplo, en Uruguay y en algunos otros lugares, era desde la terapia intensiva. No sé si eso responde a tu pregunta. Totalmente, porque es parte de la integración de todas las especialidades en el soporte nutricional de todos nuestros pacientes y es un antecedente histórico fabuloso. Rafael, ¿tu experiencia? Sí, en realidad mi experiencia comienza en los años 80. Yo hice la residencia médica en el Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, y después hice un curso de especialización y fue mi maestro, mi docente Mario. Me recuerdo perfectamente que en la primera clase que tuvimos nos entregó 3 ejemplares de unos manuales sobre metabolismo, nutrición enteral y parenteral. Me daba envidia sana ver esos materiales, puesto que tenían más de 100 bibliografías y a mí me costaba conseguir una. Llamativo, fundamentalmente leí mucho, aprendí mucho sobre oligoelementos que no sabía nada hasta ese entonces. Cuando volví a Paraguay, ya que preguntabas por qué los cirujanos que empezaron a trabajar en eso, el primer trabajo de nutrición enteral publicado con Joy Fantus de Brasil fue de un cirujano que se llama Peter Ruiz Díaz o Pedro Ruiz Díaz y que sigue trabajando hoy en día en Paraguay. El primer trabajo de nutrición enteral fue de un intensivista que es León Ibarra, que lastimosamente ya no está con nosotros. Ellos hicieron los primeros trabajos. Yo llegué y me fui al Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción y ahí empezamos los primeros trabajos que presentamos. Seguramente yo volví en el año 89, creo que el primer trabajo fue presentado en el segundo Congreso de FELAMPE que se realizó en San Paulo en el año 89, en septiembre del año 89. Eran trabajos sobre evaluación nutricional. Recién allá por el 92, cuando hicimos las primeras jornadas que estuvieron Carlos González Infantinos y Mario Perman como expertos extranjeros en el año 92, ahí habíamos presentado trabajos sobre ya implementación de la nutrición enteral. Con la parenteral todavía teníamos tiempo, estábamos trabajando para implementarlo. Nos llevó muchos años fortalecer esa parte. Prácticamente toda la década del 90 trabajamos en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Yo empecé mi formación en Bogotá en 1995 y durante el 1995 y 1996 hicimos algunos estudios de investigación sobre el uso de catéteres subclavios que eran provistos por la industria farmacéutica. Y yo hice una de mis primeras rotaciones, quizás una de las más intensas en gastroenterología quirúrgica oncológica en Bogotá, con Andrés Muñoz, con el doctor Mora y evidentemente con la permanente iluminación de Sonia Echeverry, que siempre estuvo interesada en la integración clínica y quirúrgica del soporte nutricional. Les digo que esto es muy emotivo porque yo recibí un reconocimiento de distinción como residente de cirugía general y Patricia Sabino me dio una beca para asistir a un congreso en Cartagena de la Sociedad Panamericana de Trauma, precisamente presentando un documento sobre complicaciones de soporte nutricional parenteral y accesos subclavios en pacientes politraumatizados. En el coletazo de la época, luego de la caída de los carteles del narcotráfico en Colombia, pues teníamos un volumen de pacientes traumatizados por arma de fuego y por arma cortopunzante muy importante. Yo llegué el momento en el que ya había madurado completamente todo el interés de la integración de las especialidades. Mario, ¿cómo fue el entusiasta desarrollo de la asociación para fundar y desarrollar la Federación Latinoamericana de Nutrición Parenteral y Enteral?
Mira, vamos a pasar casi una década del desarrollo de la Asociación Argentina de Nutrición Integral y Parenteral, en el cual desde el primer momento fue multidisciplinaria, donde hubo clínicos, intensivistas, cirujanos, enfermeras y nutricionistas. Yo había tenido la experiencia de conformar, de participar en el inicio de la Federación Panamericana Ibérica de Terapia Intensiva en 1979 en la Ciudad de México. Bueno, y que había tenido una serie de inconvenientes y problemas, pero esa asociación, esa federación, perdón, creció bastante bien y creció después de algunas dificultades. Fue una experiencia interesante, participé en la creación de los estatutos, etc. Y entonces no tenía ninguna duda de que una federación era mejor que una asociación tipo ASPEN o ESPEN, que en ese momento ya estaban activas. Recuerdo, por ejemplo, que en el año 79 apareció del ASPEN la primera revista JPEN, etcétera, etcétera. Entonces, en el grupo de cirujanos, en la FELAC propiamente dicha, en la Federación Latinoamericana de Cirugía, había una intención de formar un capítulo nutricional. Y esto yo había trabajado en Quito y había trabajado después también en Bogotá, y el siguiente congreso era en Buenos Aires. Y bueno, estaba ahí Jaime Cayón, estaba Eduardo Suillón, estaba Joel Faintuch. Y la idea que tenían ellos era de tratar de reproducir asociación directa, ¿cierto? Que a la sociedad de FELAC le interesaba también porque eran socios aportantes, ¿no es cierto? Si había otros, pero de cualquier manera no interesaba la multidisciplina, porque incluso en algunas federaciones la multidisciplina era no aceptada, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en Argentina la Asociación de Terapia Intensiva y ANEP nunca fue aceptada en la Academia Nacional de Medicina, en la Academia de Medicina, porque era multidisciplinaria. Bueno, lo concreto es que en el siguiente congreso en Buenos Aires tuve la suerte de poder convocar a todo el grupo de los que estaban en Buenos Aires, de los que habían estado interesados en esto en Quito y en Bogotá, y les propuse y les di una serie de argumentaciones como para armar una federación en vez de una asociación o un capítulo de la FELAC. Y el convencimiento, porque digamos, la mayor dificultad para aceptar el criterio era de que cómo íbamos a armar una asociación multinacional sin dinero, cómo íbamos a hacer las actividades sin tener un respaldo de una asociación madre. Entonces, en ese momento tenía yo muy buena relación con quien había sido mi colega en la creación de la Federación Panamericana Ibérica de Venezuela, y con quien era uno de los coordinadores presidentes del Congreso también, que era, ¿cómo se llama? Que va a estar con, me sale el nombre ahora, Eduardo Suillón. Y entonces, con Roberto Arreaza, que era el presidente del Congreso, conseguí que aceptaran armar una o dos jornadas de nutrición dentro del Congreso de Federación Panamericana Ibérica, cosa que se pudo hacer, cosa que fueron invitados una serie de otras personas. La federación se empezó a constituir desde un punto de vista estatutario en forma, primero, preliminar, y se aprobó el criterio en el Congreso de Caracas, y se pasó al segundo Congreso o al Congreso de San Pablo, donde Miguel Riela, junto con Antonio Carlos Campos, constituyeron la asociación en un país, ¿no es cierto?, que en ese momento estaba más estable que lo que era Argentina o lo que fuere, ¿no? Entonces, ese fue un poco un resumen muy estrecho, muy pequeño, de los entretelones. En vez de una asociación o un capítulo,
pudimos hacer una federación de sociedades y en ese momento ya había más de la mitad de los países de Latinoamérica ya tenían alguna asociación con algún tipo de característica que después se fueron algunas modificando, etcétera, ¿no? No sé si responde la pregunta. Claro que sí, es un deleite tener documentos históricos muy importantes con todos los comentarios de la experiencia y de la vivencia de ustedes. Rafael, ¿alguna anécdota, alguna historia en relación a la Constitución y al desarrollo de FELAMPE? Sí, tengo algunas anécdotas. Mi primera relación con FELAMPE fue a través del doctor Isaías Shore, que ya yo regresando a Asunción, Asunción del Paraguay, en el año 89, él me envía cuando eso eran cartas, una carta donde me decía que sería importante que yo participe en un congreso en San Pablo de la Federación Latinoamericana de Nutrición Clínica, cuando eso era de nutrición enteral y parenteral. Yo voy en colectivo desde Asunción a San Pablo, son 30 horas, 1.500 kilómetros en colectivo, y llego allá, estoy en el Congreso, me identifican Miguel Riela y Antonio Carlos Campos, que eran presidente y secretario de FELAMPE en ese momento, de ellos de Curitiba, pero estaban en el Congreso, era en Sao Paulo, en Brasil. El Hotel Maxud Plaza. En el Maxudi Plaza, exactamente. Y me dicen que Paraguay tiene que participar en la federación. Por supuesto que yo le dije que sí, que estaba dispuesto, pero le expliqué que no teníamos sociedad todavía. Me dijeron que teníamos que formar, me invitaron a la asamblea, que eran creo que 5 o 6 personas, y nada más que eso, todos sentados como amigos, y además me invitaron a una cena en la noche y acaba la anécdota porque fue mi primer Montecristo 4 que fumé, que había traído Aldo Álvarez de Cuba, y un rol que no sé quién había traído, pero que decían que era buenísimo. Y cuando volví a mi hotel caminando yo solo, me decía a mí mismo, yo a este equipo tengo que pertenecer, porque había estado fumando y tomando ron y todo lo demás. O sea que el problema era más de beber y de fumar que de nutrir. Era así, era así. Y bueno, sí me llamó algo la atención a mí, era el convencimiento que tenían, claro, estaba Mario ahí, el convencimiento que tenían todos los líderes en ese entonces de FELAMPE sobre la necesidad de trabajar en terapia nutricional con los pacientes. Era un convencimiento íntimo que irradiaban y uno se convencía de que tenía que hacer eso. Obviamente cuando volví al Paraguay empezamos a tratar de formar la Sociedad Paraguaya de Nutrición, que se concretó recién 2 años después, en el año 91. Nosotros ahora en junio cumplimos 30 años, la Sociedad Paraguaya de Nutrición. Y se concretó en el año 91 y bueno, en el 92 tuvimos las primeras jornadas. Toda la década del 90 fue para nosotros un trabajo interno dentro de la Sociedad Paraguaya de Nutrición para ir organizándonos nosotros, hicimos estudios y creo que ese fue el primer contacto con FELAMPE, el primer hito, le digo yo, y el segundo fue ya en el 2000 cuando participamos en el estudio ELAM, en el estudio latinoamericano de nutrición. Paraguay participó en ese estudio y además yo formé parte del equipo gracias a una invitación de Antonio Carlos Campos, que era el director administrativo, y de Sonia Echeverri, que era la directora académica. Formé parte del equipo del CIN y eso a mí me sirvió mucho para aprender, no sé si aprender porque yo ya en Buenos Aires cuando había trabajado en equipo, pero me sirvió mucho para entrenarme en el trabajo en equipo y fue realmente muy gratificante. Pienso que el convencimiento que tenían los expertos en ese entonces, además de su visión para hacer investigación y educación, que lo decían así, lo proponían claramente, fueron digamos, la parte que a mí también me convenció ya desde el punto de vista profesional. El trabajo como equipo multidisciplinario es fundamental y siempre debe tener una motivación como la que tuvo Sonia Echeverri y la que tuvieron con ustedes para crear el equipo multidisciplinario y sintetizarlo en el curso SIN, que es indiscutiblemente un hito en la historia de la educación del soporte nutricional. Aquí en el Ecuador, en la década del 80 y del 90,
el liderazgo del soporte nutricional lo llevaron, sobre todo aquí en Quito, el doctor Leonardo Pazmiño, que partió hace unos 3 años, ya no está con nosotros, el doctor Jan Rath, que venían de España y que eran especialistas en cuidados intensivos, y un doctor que es un especialista en cirugía general que venía de Brasil en esa época, a finales de los años 80, el doctor Efrem Carolis, que también sigue trabajando como especialista en cirugía general y laparoscópica. La fuerza de esta motivación que la han tenido ustedes, ¿cómo fue logrando el desarrollo del proceso educativo en la inspiración de su experiencia en relación al conjunto de sociedades de cirugía, de traumatología, de trauma, de cuidado intensivo, de endocrinología y de metabolismo? Mario, Rafael, ustedes compartieron el liderazgo y la presidencia de FELAMPE en congresos que fueron espectaculares. Estuve en el de Paraguay, estuve en el de Buenos Aires. ¿Cómo es el proceso en el que ustedes involucran a varias sociedades en la FELAMPE en los últimos 20 años de desarrollo de la asociación? No fue, en FELAMPE la cosa fue totalmente distinta, porque ya había sociedades multidisciplinarias constituidas. Yo tuviera que decirte, en Argentina, la aceptación del equipo no fue sencillo, llevó mucho tiempo. La industria en un momento determinado fue importante porque entendió que había que vender productos de nutrición enteral, y los que la usaban eran personas no médicas que recetaban de a una latita o de 2 latitas, pero como eran muchas, en fin, eran muchas, al fin del mes se vendían muchas latitas, mucho más que los médicos. Entonces, hubo muchos factores de integración sin querer. En un momento determinado, la enfermería empezó a caer por su propio peso. O sea, yo no podía sacar los enfermos de terapia intensiva con bolsas de alimentación parenteral, y esas bolsas de alimentación parenteral ya habían costado un montón convencer. Yo me había entrenado en Estados Unidos y fui a entrenar a los farmacéuticos para armar las bolsas de nutrición parenteral en la campana de flujo laminar, pero los farmacéuticos se resistían porque era encerrarse durante un tiempo, vestirse, etcétera. Pero poco a poco lo fueron haciendo, y en un momento determinado tuvimos que incorporar a alguien de enfermería casi obligatoriamente, porque fue la única manera de lograr poder sacar a los enfermos de terapia intensiva con alimentación parenteral para mandarlos a las habitaciones convencionales y que entrenaran el resto de las enfermerías para disminuir la incidencia, para evitar las infecciones de catéter, etc. Entonces, eso se fue dando en forma, razones, motivos múltiples, ¿no? Lo importante era que la ANEP, la Asociación Argentina, nace multidisciplinaria, nace por obligación multidisciplinaria. Lo mismo había pasado con la terapia intensiva, insisto, en que no fuimos aceptados dentro de la Academia de Medicina por ser una sociedad multidisciplinaria. Pero bueno, hubo que definir si queríamos ser miembros de la Academia de Medicina o miembros de o una asociación multidisciplinaria, y en el caso de tanto de las dos especialidades lo resolvimos de esa manera. Entonces, cuando se constituye la FELAMPE, ya había algunas asociaciones que no eran multidisciplinarias y que resultaba difícil, según una de ellas era Chile, por ejemplo, y que resultaba difícil resolverlo, y algunas otras en que fue relativamente sencillo, o que también nacieron multidisciplinarias, como Brasil, digamos, por dar la de mayor volumen e importancia regional, ¿no? Entonces, insisto, en FELAMPE predominó en el estatuto el criterio de la multidisciplinaridad, y poco a poco las asociaciones se fueron constituyendo. Tengo entendido que queda alguna pequeña agujerito en algún lugar que hay que terminar de resolver, pero bueno, pero en términos generales
se fue dando un proceso más sencillo que en sociedades como la nuestra, o como algunas otras de Latinoamérica, ¿no? Rafael. Sí, pienso que también el crecimiento de la nutrición y el crecimiento hacia otras especialidades tuvo que ver con la industria, como dice Mario. También pienso que en la década, a fines de la década del 90, el curso TNT ha sido una herramienta que se ha utilizado para atraer a otras especialidades a la terapia nutricional. Y ha funcionado muy bien, a nosotros nos ha funcionado muy bien. A partir ya del 2000, 2001, el curso SIN también, y ahí entra lo de multidisciplinario e interdisciplinario que dice Mario, pero fundamentalmente ha sido un fuerte apoyo de la industria y además un trabajo en educación a través de los cursos de FELAMPE, fundamentalmente el TNT, que nos permitió contactar con cirujanos y con intensivistas. Bueno, yo no tengo ninguna duda del valor del TNT y del zinc, pero nosotros hicimos muchísimo en el tiempo, muchísimo más actividades desde la asociación nuestra, de la NEP, sumando horas, digamos, mucho más para multidisciplina, con trauma, con neurocirugía, con oncología, con cirugía general, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una actividad permanente, no solamente en los congresos, sino durante todo el año, armando reuniones, reuniones bilaterales, y bueno, no les digo que tuvimos éxito inmediato, ni muchísimo menos, pero uno va dejando una semillita que crecen lentas, ¿no es cierto? Pero crecen, ¿no? Y en este momento, bueno, ya hay disciplinas que florecieron, por decirlo de alguna manera, en conceptos o criterios nutricionales, ¿no? En la aceptación de que alguien les maneje, ya sea una nutricionista, una licenciada en nutrición, o un médico, o quien esté a cargo de algún aporte nutricional a los enfermos, ya sean oncológicos, quirúrgicos, etcétera, ¿no? Que manejan ellos en forma, en algunos casos, discúlpame, dictatorialmente, ¿no? Muy bien, pues es impresionante la trayectoria de educación, de docencia y de formación y también de representatividad en el gremio y en este gremio multidisciplinario como es la Federación. Yo tengo personalmente la sensación durante toda esta pandemia que una de las pocas disciplinas que ha venido educando, instruyendo y formando continuamente a los profesionales de salud para enfrentar una condición como la de la pandemia por el coronavirus, es la de los especialistas y de los profesionales que trabajamos en soporte nutricional y en nutrición clínica. No hay antivirales específicos, todos los tratamientos son tratamientos dirigidos al alivio de los síntomas y a la mejoría de la respuesta inflamatoria o a la modulación de la respuesta inmune. En esta trayectoria y con la experiencia que hemos tenido y que ha sido de muy buena aceptación y con muy buenos resultados en la educación médica, en la educación de salud, ¿cómo ven ustedes la permanencia del proceso de educación y de formación a través de la virtualidad, como la reunión que estamos teniendo ahorita y que estará difundida en las próximas semanas? Personalmente creo que la virtualidad vino para quedarse. En lo personal espero para quedarse un poco, no totalmente. Eso es mi gran... no, yo entiendo que de ninguna manera se puede comparar la virtualidad con la presencialidad, desde el punto de vista del contacto interpersonal. Cuando yo armé el primer Congreso Panamericano Ibérico de Terapia Intensiva, hicimos una lista de objetivos. Y después de la lista de objetivos, hicimos lo que hoy se llaman en las empresas un panel de control, ¿no es cierto? O un listado de temas, y le dimos porcentaje a cada una de las actividades del Congreso. O sea,
en ese momento ya había multidisciplinaridad en terapia intensiva, me refiero a aspectos neurológicos, neuroquirúrgicos, quirúrgicos, etcétera, etcétera. Y le pusimos un 30% del tiempo, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por ejemplo, por decir, un 30% de esas 8 o 10 horas para contacto interpersonal. Estoy hablando del año 81. Entonces, no tengo ninguna duda de lo importante que es el contacto dentro de las salas, fuera de las salas, para bueno, conversar con los que son paradigmas, para solicitar apoyo, para ayudar de cualquier tipo. Entonces, espero que la virtualidad se mejore, permita el acceso a mucha más gente, como para poder, los que no tienen capacidad por tiempo o por dinero o por lo que fuere de viajar a los congresos internacionales, que pueden aprovechar el congreso de Aspen que terminó esta tarde, es un buen ejemplo, pero no tengo ninguna duda. Yo lamento, como empezamos conversando, lamento no poder cumplir con lo que hicimos en Quito, lo que hicimos en Asunción o en tantísimos otros lugares, de conversar con amigos y de conversar con gente para discutir problemas. A mí me han ayudado en protocolos de investigación, me han ayudado gente que les preguntaba dudas que tenía y me ayudaron a resolverlas. Y eso no se logra por la virtualidad porque el contacto no lo permite habitualmente, ¿no? Rafael, como presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, ¿cómo ves tú el impacto en mejorar la atención de los pacientes y al menos disminuir todo el problema de desnutrición que tenemos en nuestros países? En Ecuador, el adulto mayor llega a una consulta externa hospitalaria en alrededor del 57% de desnutrición y estamos bordeando un peligroso 79% de desnutrición infantil aquí en el Ecuador en estos últimos 2, 3 años que llevamos y en particular en este año de pandemia. Evidentemente las sociedades científicas son herramientas fantásticas para estudiar el problema y hacer propuestas. Evidentemente la desnutrición no es un problema de una sola causa o de un solo factor causal, sino que hay múltiples. Hoy en día probablemente la desnutrición en Latinoamérica va a incrementarse notablemente en cada uno de nuestros países por el tema de la pandemia del COVID y todo lo que implica eso. Pero pienso yo que el trabajo de las sociedades es un trabajo fantástico que se puede realizar sin ningún interés, porque las sociedades en general trabajan en forma desinteresada, expandiendo información, intercambiando conocimientos en el manejo de los problemas nutricionales y además también, como diría recién Mario, también creo que el entusiasmo que yo decía, eso que a mí me llamó la atención cuando me fui a Sao Paulo en el año 89, el entusiasmo que uno puede transmitir en los colegas, especialmente en los colegas jóvenes que están comenzando, es fundamental. Obviamente una herramienta dentro de las sociedades es la educación. La educación y la ventilación del problema, ¿no es cierto?, de poner el problema a la luz del día y poner el problema que les duela a los que tienen capacidad para resolver. Nosotros estamos en nuestra Federación FELAMPE, predominantemente estamos pensando en la desnutrición hospitalaria asociada a enfermedades, desnutrición secundaria. Pero lo que acaba de decir Rafael, que comparto plenamente, es la desnutrición social, la desnutrición primaria, por falta de alimentos, por falta de acceso a los alimentos, y eso no lo resolvemos, ¿no es cierto?, educando a los profesionales ni en multidisciplinaridad, sino golpeando a donde más le duela a nuestras autoridades para que redistribuyan los dineros que corresponden de la manera en las prioridades que corresponden. Todo lo demás vale, pero esto también. Claro. Ustedes son líderes natos y permanentemente en el firmamento de la Federación de las Ciencias de la Salud y de la Medicina.
Un mensaje final, Mario y Rafael, para todos aquellos quienes ustedes han sido un ejemplo y un ejemplo de dedicación y de motivación a la salud para el bienestar de nuestros enfermos. Si quieres hablo yo primero, Mario, entonces Sí, tú cierras. dale. Bueno, así como decía Mario recién, lastimosamente no nos vamos a poder encontrar en Guayaquil, pero vamos a estar en forma virtual y seguramente en algún momento en los próximos años, en un tiempo futuro, vamos a poder encontrarnos y compartir nuevamente con los amigos. Aunque a ustedes les parezca mentira lo que yo dije al principio sobre la anécdota de esa reunión social, pienso que la amistad dentro de FELAMPE también ha sido un motivo integrador, un motivo que impulsa el trabajo, y eso es algo muy lindo. Es lindo trabajar en FELAMPE, es muy agradable trabajar en FELAMPE, de manera que un saludo para todos y vamos a ver cuándo nos podemos encontrar personalmente. Mario. Yo entendí un poquito la pregunta más dedicada, digamos, a la aspiración personal, no tanto a nivel societario o federativo, sino a nivel, digamos, de nuestra gente joven. Y a ellos yo lo que más les diría es reproducir un modelo que yo tomé en su momento, que es cuestionar todo, recordar cómo funcionaban los filósofos de la antigua Grecia, del siglo de oro de Pericles, ¿cierto? De discutir todo, de tratar de entender las cosas que hacemos, de no quedarse en la superficie, de hurgar hasta encontrar los motivos, las razones, aprender de la fisiopatología, aprender a entenderlo a los enfermos, resolver en función del conocimiento, pero del conocimiento actual del último paper y del conocimiento adquirido en la relación con los pacientes, y que tengan motivación, que tengan amor por lo que hacen, que el dinero y la fama y el prestigio y los resultados vienen mucho tiempo después. Y eso, bueno, lo podemos ver tanto a nivel interpersonal, de los grupos de hospitalarios, y que he visto tantos crecer, ¿no es cierto?, y convertirse en grupos importantes y liderar aspectos de la medicina, pero también en las asociaciones y las federaciones. Cuando creamos la Federación Panamericana Ibérica, yo nunca me imaginé que iba a tener el desarrollo que tuvo, y digo de corazón, la FELAMPE tampoco, ¿no es cierto? Pero viendo ahora hay todavía muchísimo que hacer, y lo muchísimo que hacer es evitar los egos, evitar las relaciones tóxicas entre personas y entre sociedades, y tratar de generar espacio como para desarrollar 2 o 3 o 4 objetivos en común de la mejor manera posible y para beneficio de todo el mundo. Un documento histórico, una grabación agradable, muy emotiva, con muchos recuerdos y con mucho respaldo, y con un profundo agradecimiento a Lolita, a Mario, a Rafael, a todos por permitir tener acceso y diseminarlo de forma universal. Muchas gracias por su colaboración y seguiremos en contacto. La entrevista ha concluido. Honrada de tener en la FELAMPE a los doctores Mario Perman, Rafael Figueredo, Alex Vázquez. Por su valioso aporte han contribuido a ir integrando a todos los miembros de la federación. Les recordamos el próximo congreso de la FELAMPE, que se realizará del 2 al 6 de julio de manera virtual. Un abrazo de hermandad a todos. Gracias.